Bueno, buenas tardes, buen día, a la hora que estén viendo esto. Yo les voy a explicar el tema 13 que está en nuestro libro, que son las laringitis crónicas, neoplasias intraepiteliales y el carcinoma glótico inicial. Así que les voy a empezar a compartir mi pantalla para que, para que se pueda entender. Así que ya les comparto y vamos a hablar sobre la laringitis crónica, ya que se refiere esto. Ok. La laringitis crónica, neoplasias intraepiteliales y el carcinoma glótico inicial. Como introducción, para entender bien los términos del tema de nuestra exposición, tenemos que saber qué es la laringitis. Como dice su nombre, es una inflamación en la laringe, que es debida al uso excesivo, a la irritación o a la infección. Y vamos a ver qué es la laringitis crónica, entendiendo el anterior concepto primero, ¿no? La laringitis crónica es una enfermedad que afecta de forma difusa, es decir, que se va a extender por una zona amplia, em, sobre todo la laringe glótica, que en un momento vamos a ver qué es la laringe glótica. La laringitis crónica, según su causa, puede tener un carácter inespecífico o específico. Las inespecíficas, o también llamadas primarias, son las que vamos a tratar en esta exposición y son frecuentes y tienen más trascendencia, es decir, que va a tener una consecuencia más grave. Y estas suelen aparecer entre varones entre 45 o 65 años. Y las específicas o secundarias, que son muy muy comunes en nuestro medio, y estas van a responder a causas muy variadas. Puede pasar desde una enfermedad, algún tipo de alergia quizás, a algún hongo, algún parásito y todo ese tipo de cosas. Son más comunes. Entonces, hablando de la laringitis crónica inespecífica, esta se va a caracterizar por tener un componente inflamatorio y crónico en el estroma, que es el tejido sostén del propio tejido, valga la redundancia, y va a estar acompañado de cambios reactivos epiteliales. Entonces, si el epitelio aparece atipia citológica, que es una anomalía en las células de un tejido, o una displasia tisular, que esa es la presencia de células anormales en un tejido o en un órgano. Esta se va a llamar neoplasia intraepitelial escamosa. En cambio, si la lesión traspasa la membrana basal, este se va a denominar carcinoma invasivo o infiltrante. Entonces, un poco de la histología de la laringe para recordar. Recordemos que la laringe está constituida por una armadura de piezas cartilaginosas que están articuladas entre sí. Van a estar unidas estas por ligamentos, por músculos estriados, y por dentro va a ser tapizada por una mucosa. Que esta mucosa se va a encontrar formada en su mayor parte por el epitelio, que va a ser de tipo respiratorio, prismático, pseudoestratificado, y va a estar constituido por células ciliadas y células mucosas calciformes. Y en este existe dos zonas con particularidades histológicas, que una es la cara lingual y los 2/3 superiores de la cara laríngea de la epiglotis, y por otro lado están las cuerdas vocales. En la epiglotis, como sabemos, va a estar revestida por el epitelio pavimentoso estratificado, no queratinizado, y las cuerdas vocales se van a encontrar revestidas por un epitelio pavimentoso estratificado, no queratinizado, que por medio de una lámina basal descansa sobre un corión. Entonces, el epitelio puede sufrir varias transformaciones, desde un tipo respiratorio a pavimentoso estratificado, y cuando este va a estar sometido constantemente a factores nocivos irritantes que lo vamos a ver más adelante. Entonces, hablando más de la histología de esta enfermedad, que la histopatología, vamos a ver que el estroma, como les dije, es el tejido sostén, va a aparecer infiltrado, inflamatorio crónico, con edema, hemorragia y un tejido fibroso. Y en el epitelio se van a observar queratosis e hiperplasia. Por otro lado, la atipia celular
Incluye alteración en la proliferación, que esto es la multiplicación anormal de las células, nuclearidad, que son más núcleos, aumento de tamaño y pleomorfismo nuclear. Entonces van a tener más mitosis atípicas y alteraciones en la maduración. Entonces vamos a pasar a lo que es la clasificación de esta patología. Y esto se va a valer del estudio histopatológico que hemos visto hace un momento y del grado de neoplasia intraepitelial escamosa. Entonces eso se va a dividir en 4. Primero está la hiperplasia escamosa, la cual va a presentar hiperplasia, queratosis o las dos. Y luego la neoplasia intraepitelial se va a dividir en 3 grados. Entonces tenemos en el primer grado neoplasia intraepitelial escamosa de primer grado, que las atipias en la zona va a tener atipias en la zona basal y esto va a equivaler a una displasia leve. En el segundo grado tenemos que las atipias van a aparecer en la zona basal y media, disqueratosis, y esta va a equivaler a una displasia moderada. Y pasamos al grado 3, que va a presentar atipias en todo el epitelio, disqueratosis individual o perlas y queratosis, y esto va a equivaler a una displasia grave. Entonces, como tenemos entendido que mientras mayor es el grado, va a ser peor el pronóstico respecto al desarrollo de un carcinoma. Entonces, viendo si presenta una neoplasia escamosa de primer grado, va a ser de bajo riesgo. En cambio, si presenta una neoplasia escamosa de segundo o tercer grado, estas van a ser de alto riesgo. Entonces, hablando de la epidemiología, cómo se dispersa esta enfermedad, es contagiosa, no es contagiosa. Entonces vemos que estas son relativamente frecuentes. Y como les dije hace un momento, esto es más en varones de 45 a 65 años. Y la relación entre la neoplasia intraepitelial laringea y el carcinoma es de 1 a 4. Lo que quiere decir que los diagnósticos con displasia son menos frecuentes que los de carcinoma invasivo. Las laringitis crónicas, como igual vimos al principio, están más que todo en la laringe glótica, en la parte glótica, y el resto, nos equivale a un 66-97%, y el resto van a ser supraglóticas. Y la relación hombre-mujer es de 8-1, pero va a aumentar según el grado de neoplasia intraepitelial, ¿no? Como vimos que hay 3 grados, va a depender mucho de eso. Ya les dije la edad de aparición y también va a aumentar el grado según la edad. Por ejemplo, grado 1 es más común en personas de 57 años, grado 2 en personas de 61 y el grado 3 en personas de 62 años. Y en la etiología de cómo se produce esta enfermedad, como les dije, es contagiosa, no es contagiosa, cómo se contrae. Entonces tenemos como número 1 al tabaco, que ese es el factor causal aproximadamente en el 90 de los casos, que es una gran mayoría de los casos. Dice que los pacientes fumadores tienen 7 veces más riesgo de desarrollar una lesión displásica que los no fumadores. Luego tenemos el segundo factor muy importante que va a ser el alcohol, que va a actuar como solvente de carcinógenos y va a facilitar la penetración epitelial hasta la zona suprabasal. Y el tabaco y el alcohol van a tener acciones que van a actuar sobre la carcinogénesis, que como dice su nombre, va a dar origen, nacimiento a un cáncer. Como tercer lugar tenemos al reflujo faringiolaríngeo, que va a ser una causa, va a causar una inflamación crónica y se va a asociar mucho con lo que es la laringitis crónica. Luego tenemos la insuficiencia respiratoria nasal permanente, que por procesos infecciosos, obstructivos, van a hacer que el aire que respire va a llegar mal acondicionado a la laringe y también por una permanente respiración bucal, ¿no? Tenemos obstrucción en la nariz, entonces la persona va a respirar por la boca y no va a tener, el aire va a llegar mal, lo que le puede causar una laringitis crónica. Luego, uso inadecuado de la voz. Como sabemos, de forma mantenida en personas profesionales, cantantes, locutores, reporteros, personas que trabajan en ambientes ruidosos y que tienen que estar constantemente elevando o gritando. Como otro tenemos las endocrinopatías, que son diabetes, obesidad, hipertensión, carencias de vitaminas, sobre todo vitamina A,
Esto va a causar, puede causar una laringitis crónica como consecuencia de una inadecuada cicatrización en los tejidos. Luego, post-intubación laringea prolongada, ¿no? Y ahora que estamos en tiempos de COVID, personas que han estado o sea, han estado intubadas mucho tiempo, esto puede causar una laringitis crónica. Dice que es más frecuente en las mujeres, pero no existe una correlación directa, parecida. Entonces, luego pasamos a lo siguiente, que sería otros, que son varios, ¿no? Que puede pasar desde la exposición a ciertos químicos, como, no sé, el níquel, también está el polvo de madera, también, como dijimos, la carencia de ciertas vitaminas, van a ser algunos factores desencadenantes. Y para esa enfermedad no hay un claro componente hereditario, es decir, que no es obligatorio si tu papá, tu mamá ha padecido o padece de una laringitis crónica, no hay algo que te diga que tú también vas a padecer esta enfermedad, pero sí puede haber una susceptibilidad familiar, ¿no? Con 3 veces más riesgo, que eso ya va muy relacionado al ADN y la inestabilidad cromosómica. Y también va a haber como causante, como etiología, algunas inflamaciones crónicas que también pueden aparecer, como ser la sinusitis, la faringitis, la bronquitis, algún tipo de radioterapia previa que hayas realizado, o también puede ser causado por hasta alteraciones hormonales. Así que, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Tenemos primero el diagnóstico clínico, se puede decir que es más a simple vista, algo que puedes atraparlo rápido. Por ejemplo, dice que esta enfermedad va a causar disfonías persistentes y evolutivas, que tienen mucho tiempo evolucionando, que al principio van a ser bien toleradas, como que una ronquera, no sé, algo súper leve que le puede dar a cualquiera, pero poco a poco se va a ir siendo más fuerte, va a haber más carraspeo y hasta se va a sentir una sensación de un cuerpo extraño en la laringe. Esto se puede también utilizar, vamos, se puede utilizar la laringoscopía indirecta, la endoscopía flexible o también la rígida y la estroboscopia, que son procedimientos que van a ser habituales en el diagnóstico de esa enfermedad. Luego tenemos el diagnóstico histopatológico, que va a ser el estudio mediante un estudio básico con hematoxilina eosina, con ese se va a identificar la tipia y la neoplasia interepitelial escamosa que hablamos. Luego también está el diagnóstico citométrico, inmunohistoquímico y genético, que como es su nombre, van a ser algunos procedimientos que van a ser utilizados para establecer un pronóstico y hasta un diagnóstico precoz, ¿no? Algo que lo has detectado a tiempo, quizás antes de que se realice por completo, con el factor genético y con todos esos instrumentos que podemos conseguir. Y por último, el diagnóstico diferencial, que se tiene que utilizar más que todo porque utilizando este diagnóstico es menos difícil, menos complicado que nos equivoquemos. Es más seguro, ¿no? Y el primer diagnóstico que se debe descartar con este estudio es una laringitis crónica con un cáncer, ¿no? Que se derive a un cáncer. Y como pronóstico tenemos que en la laringitis crónica y en la neoplasia intraepitelial escamosa no se hace un diagnóstico de supervivencia, sino de progresión hacia carcinoma invasivo que sí la condiciona. Entonces, no debes decir a tu paciente, por así decirlo, que se va a curar, que ya mañana va a estar listo, mañana ya va a estar curado y sin ninguna, sino que va a ser una progresión, ¿no? Y como tratamiento, por último, cómo se trata, como decimos, no es que se va a curar al 100%, pero sí va a ser algo progresivo, que esto se va a dirigir a eliminar la lesión y mantener la función y la calidad vocal de la persona. Entonces, tenemos el tratamiento preventivo, obviamente es mejor prevenir que lamentar, que dice que las neoplasias intraepiteliales escamosas se van a disminuir en las personas exfumadores en comparación a alguien que sigue fumando, que sigue con el cigarro, ¿no? Pero dice que dejar de fumar no te va a revertir la enfermedad. O sea, así como que el daño ya está hecho prácticamente. Luego tenemos el tratamiento médico,
que se utilizan algunos tipos de medicinas como retinoides sintéticos del tipo isotretinoína, que esto dice que han obtenido 55% de las respuestas positivas en las neoplasias intraepiteliales escamosas y que han mantenido estables al otro 35%. Por otro lado, tenemos la radioterapia, que actualmente sus indicaciones son a personas que tienen la neoplasia intraepitelial escamosa de alto grado, es decir, como vimos hace un momento, de grado 2, de grado 3, y extensas, difusas, que están pueden ser un poco graves, y a los pacientes que rechazan o que no van a ser candidatos a la cirugía. Y en este caso se debe como que acompañar de los retinoides sintéticos que se viene al otro punto, ¿no? El tratamiento médico. Entonces ahí sí se va a acompañar la radioterapia con este tipo de medicamento. Y por último tenemos la cirugía. Entonces tenemos dos tipos de cirugía, que va a ser la microcirugía clásica, la cual se va a realizar por vía endoscópica y va a pretender extirpar la lesión en toda su extensión sin lesionar el ligamento tiroaritenoideo. Y este va para perseverar la voz, ¿no? Su objetivo es no dañar, por así decirlo, la función de la voz. Y por otro está la microcirugía láser, que también se va a realizar por vía endoscópica y es de elección en la neoplasia interepitelial escamosa y de alto grado, o sea, de grado 2, grado 3. Y va a ser un láser utilizado que es el dióxido de carbono, que va a condensar la energía lúmica de forma monocromática para cortar y vaporizar los tejidos. Y se va a realizar por una hidrodisección del pliegue vocal para perseverar este ligamento. Y también tenemos la rehabilitación fonoaudiológica, que nuestro trabajo va a ser de ayuda en casos en los que se vea esfuerzo vocal asociado con la laringitis. Como les dije hace un momento, ¿cómo empieza esta enfermedad normalmente? Con disfonías, disfonías leves y progresivas que van a ir creciendo hasta convertirse en algo que un poco tolerable, que la persona carrasca mucho y hasta va a sentir un cuerpo extraño en su garganta. Entonces ahí es donde nosotros vamos a entrar, o en casos de afonías, ¿no? De pérdidas de voz a causa de esta enfermedad. Y eso sería todo. Gracias.